Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, gracias por estar ahí. Estamos ya con una cantidad importante de profesores y profesores en formación, ¿sí? Estamos casi, yo creo, casi todos. Y hoy día, en esta primera semana de mayo, en un día bien especial, porque se fue uno de los grandes, ¿cierto?, del ámbito de la biología. Habría que hacer mención a aquello, a despedir a Humberto Maturano hoy día, un grande que efectivamente nos enseñó todo tanto y nos abrió harto campo a los que nos gusta la biología. Así que también un reconocimiento para él en nuestra labor y tratar de dedicarnos, ¿cierto?, en el día a día, ojalá, a encontrarnos con otros, que es uno de los grandes mensajes del último periodo de Humberto Maturana, ¿cierto?, de como especie evitar nuestra extinción en la medida en que nos reconocemos en el otro. Así que bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy día tenemos un tremendo invitado, diría yo, el doctor Hernán Cofré, quien hemos tenido varios y varias de aquí la suerte de ser sus alumnas, ¿cierto?, en distintos espacios. El profesor Hernán Cofré es profesor académico y profesor adjunto de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y es bastante singular su historia, porque él es un científico, ¿cierto? Él es ecólogo de la Universidad Católica, quien, a diferencia de mucha gente, en vez de solo dedicarse a hacer ciencia dura, decide después, ¿cierto?, optar por la formación de profesores, ¿sí? Al profesor no le gusta que uno lea mucho sus títulos, pero él tiene un postdoctorado y todo, así que nada de cosas hay que contarle nomás, profesor, ya que usted me pone cara ahí. Y entre los temas del profesor Hernán, que son, digamos, lo que le quita el sueño, está en naturaleza de la ciencia y evolución. Yo lo definiría a él como un formador de profesores y profesoras, y particularmente, por supuesto, naturaleza de la ciencia, historia de la ciencia, didáctica de la ciencia, en todos los niveles, pregrado, en la Universidad Católica, ¿cierto?, en el magíster de la PUCD y ahora este año, ¿cierto?, en el doctorado también forma parte de la formación en los distintos niveles. Y sobre todo, diría yo, el profesor Hernán ha hecho una labor muy bonita que tiene que ver con los proyectos en los que él ha participado, que tiene que ver con acompañar a profesoras y profesores en aula, de qué es lo que ocurre con las capacitaciones que ellos hacen con su equipo, y acompañar en aula. Y eso yo creo que contribuye enormemente a la educación de las profesoras de nuestro país. Así que sin duda es un lujo tenerlo acá, profesor. Y esperamos que esta tarde, ¿cierto?, nuestras profesoras en formación también se entusiasmen a partir de todo lo que usted nos viene a contar. Así que bienvenido. Muchas gracias, Claudia, por esa presentación y por la invitación también. Para mí un agrado estar acá en la UNCE, aunque estoy en mi casa en realidad, en mi pieza, pero estoy en la UNCE de corazón. Gracias a Gina también, y un saludo a Fabián y bueno, a todos los futuros profesores. Bueno, hoy día entonces la idea es tratar de hablar de indagación y no tanto hablar, sino que también hacer indagación. Así que si les puedo mostrar un PPT, un ratito, y después entonces la idea es que los profesores en formación puedan tener una experiencia de indagación, y que discutamos sobre el tema mismo que vamos a indagar y sobre su proceso. Exactamente, sí, se me olvidó. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Es hasta las 6? ¿O sí, más o menos? Sí, pero igual Ya. nos podemos pasar un poco. No, ustedes me dicen, pero por lo menos tener un Sí. tiempo. Ya, mira, yo le puse a esta presentación, a esta charla, indagación sociocientífica, ¿ya? Es un tema que se me ocurrió anoche y me puse a leer y ya estaba al término desde el 2007 usado por algunos investigadores, así que súper interesante ver la convergencia y bueno, incorporarla como una estrategia que puede ser útil para alcanzar esta nueva ciudadanía a la cual nos llama este currículum, que bueno, se acaba de liberar,
tercero y cuarto, y que ojalá tratemos de incorporarlo no solo en tercero y cuarto, obviamente bien difícil, pero no es posible, y habrá que tirar para allá. Yo creo que es importante que la ciencia se conecte con la sociedad. Así que, bueno, eso va a tratar un poco la actividad de hoy día, y solamente les voy a mostrar unos 2 o 3 diapos para darle un poco de contexto, y después la idea es que podamos indagar, ¿ya? Así que voy a dejarlo así, no en modo presentación, para en un ratito poder copiarles un link, ¿ya? Y no tener que y salir y entrar del PPT, ¿ya? En términos de las bases curriculares, y concentrándonos, ¿cierto?, en las nuevas bases curriculares, uno podría decir que finalmente el foco principal está en que, por ejemplo, nuestros estudiantes, ¿cierto?, puedan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad. Eso incluso en términos generales, no necesariamente en ciencia o en biología. Y si ya después nos enfocamos directamente en lo que es el currículum de ciencia, tenemos entonces este nuevo curso, esta nueva asignatura que se llama Ciencias para la Ciudadanía, donde dice que su objetivo es promover una comprensión integrada de fenómenos complejos y problemas que ocurren en nuestro quehacer cotidiano, ¿ya? Entonces ahí yo tengo destacado algunas cosas que es interesante tener en mente. Primero, una comprensión integrada, problemas complejos, el quehacer cotidiano, y bueno, todo eso nos lleva finalmente a la alfabetización científica, que yo imagino que todos ustedes conocen el término, se lo deben haber machacado sus profesores aquí, muchos de los que veo. Pero incluso la alfabetización científica también ha ido desarrollándose y cambiando, y hoy día hay algunos autores que reconocen diferentes niveles de alfabetización científica. Lo importante o lo que quisiera destacar es justamente esta AC, esta alfabetización científica. Entonces uno podría reconocer que tiene 3 componentes. El comprender, en este caso, conceptos científicos, fenómenos naturales, ¿cierto? Pero también que esta comprensión pueda ser en un contexto de vida cotidiana, de vida diaria, y que ojalá en algún momento, en alguna actividad, en algún proyecto o experiencia de indagación, uno también participe de esta construcción de conocimiento en contexto, ¿ya? ¿Se escucha bien o no? ¿Sí? ¿Todo bien? Súper bien. Los audífonos y el micrófono lo voy a poner por si acaso se escucha aún mejor, ¿ya? Parece que ahí se escucha más bajo, ¿no? Sí, los Se audífonos escucha, sí, se escucha Sí, peor. los audífonos se escucha mejor. Sí, Los audífonos. sí, los audífonos se escucha mejor. Ah, O sea, ok. desconectándolo. Claro, Claro. me voy a sacar los audífonos sin desconectarlos. Ahora, ¿cómo se escucha? No, ahí. Ya. Sí. Ahí se escucha muy bien. Mejor. Ya. Eso, entonces como para cerrar esto de la alfabetización científica, uno puede reconocer niveles de alfabetización científica según diferentes autores. De hecho, hay algunos que no reconocen, por así decirlo, una gran diferencia entre la visión 1 y la visión 2, pero hay ciertos autores que hablan de una alfabetización científica, por así decirlo, inicial, un poco lo que hacemos todos en algún momento, que es esperar que nuestros estudiantes comprendan conceptos, a lo mejor manejen algún instrumento, por ejemplo el microscopio, y eso sería alfabetización científica en un nivel 1 o una visión 1. Y ya una visión 2 sería el que este conocimiento, estos procedimientos, estas habilidades, yo pueda hacerlas, digamos, que
que puedan funcionar, que puedan trabajar y que puedan desplegarse en un contexto, ojalá en el contexto de la vida cotidiana, ¿ya? Y entonces, ahora últimamente, en los últimos 10 años, o 5 años ya más explícitamente, está esta visión de una alfabetización científica avanzada, llamada Visión 3, que enfatiza entonces el compromiso científico con la sociedad y también el conocimiento en acción. Entonces, ahí ya sería un poco tratar de que este conocimiento científico no solamente lo use yo para comprender y a lo mejor dar una opinión en cuanto a mi contexto, sino que también para hacer cosas. De repente poder, por ejemplo, tratar de persuadir y tratar de, no sé, llevar a la gente a que se vacune y hacer un afiche y tener un proyecto que finalmente haga algo por la sociedad con base científica, solamente que yo sea capaz de dar mi opinión. Y entonces esto se resume aquí en este triángulo que generó el profesor David Santibáñez, a partir del triángulo original de aquí, de este autor suizo, cuyo apellido es impronunciable. Así que, bueno, teniendo esto en mente, entonces uno podría pensar, bueno, a lo mejor la alfabetización científica que está pensada para el curso o la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía podría ser la alfabetización científica de nivel 3, de visión 3 o crítica. O por lo menos, de vez en cuando, tener alguna posibilidad de acercarnos a ella. El problema es cómo. Porque siempre a uno en el currículum nos meten cosas, o más específicamente a los profes que realmente están en aula, como la Claudita, el Fabián. No sé si la Gina está solamente ahí en la universidad, igual que yo. Ya pasó a... bueno. Pero bueno, nosotros también estamos relacionados con ustedes mismos, con los futuros profesores, y estamos ahí acompañándolos en las prácticas, etcétera. Y entonces también tenemos que saber cómo hacer esto. Y bueno, aquí hay un pequeño resumen de cómo diferentes estrategias y cómo diferentes elementos curriculares, si es que podemos reconocer estas dos cosas, estrategia, el cómo enseño ciencia, y elementos curriculares, un poco el qué enseño, no solamente contenido, sino que otras cosas. Entonces aquí hay algunos elementos que nos pueden ayudar. De repente, el uso de modelos, ¿cierto? Como una estrategia, nos puede servir para que los estudiantes comprendan ciertos conceptos, incluso comprendan cómo se hace un poco ciencia. Si yo trabajo, digamos que los estudiantes comprendan qué es un modelo o qué es modelar en ciencia. Y bueno, la argumentación, por ejemplo, nos puede servir a todo nivel. Nos puede servir la argumentación para que uno debata sobre un concepto. Por ejemplo, podríamos ponernos a discutir qué es lo que es, o qué es lo que son los virus. ¿Qué son los virus? Complicado, pero entretenido discutir, y ahí estamos discutiendo en el ámbito científico, pero también podemos discutir cómo a lo mejor se relaciona el COVID con algunas variables ambientales, o cómo se generó finalmente el proceso de desarrollo de vacunas, y discutir si estamos de acuerdo o no con usar una u otra, o cuál es mejor, etc. Estaríamos a lo mejor en un contexto 2, y también podemos discutir cosas que tengan que ver ya directamente con nuestro contexto y con alguna acción. Y entonces la argumentación, yo diría que nos puede servir para apuntar a cualquiera de los 3 niveles de alfabetización científica. Y la indagación, en algún momento pensamos que podría llegar solo a los 2 primeros niveles, pero cuando se conecta con los temas sociocientíficos, que son, yo diría, elementos curriculares que nos sirven para contextualizar la ciencia, si mezclamos estas dos cosas ahí, ven que están en el mismo color, indagación con temas sociocientíficos, ahí entonces podemos ocupar esta indagación sociocientífica, más que científica, para tratar de llegar a esta alfabetización nivel 3. ¿Ya? Eso. No sé si tienen alguna consulta. Eso sería mi charla.
¿Cómo está? Corto. ¿Se pueden ir temprano para la casa? No, de verdad que están en la casa. No, lo que vamos a hacer ahora entonces es hacer un ejemplo, porque siempre lo mismo, ¿para qué voy a hablar yo tanto? Hagamos un ejemplo, tratemos de hacer indagación sobre algún tema sociocientífico y a través de hacerlo, veamos si les parece tanto. A lo mejor yo creo que estoy haciendo indagación y para ustedes no es tan claro. Y bueno, el tema que nos convoca, que puede obviamente ser delicado, preocupante, pero también está alrededor de nosotros y que entonces es bueno tocarlo, es obviamente la COVID-19. Así que teniendo este ejemplo de la COVID-19 que nos ha rodeado ya por más de un año, uno podría pensar de que se puede hacer algún tipo de estudio, algún tipo de investigación con un ribete sociocientífico, en términos de tomar algún tema que no es solo científico, sino que también se junta con aspectos sociales. ¿Ya? Y una de las cosas que podríamos, para no solamente hablar en, digamos, en teórico sobre el virus, sobre la enfermedad, es que esta enfermedad, en general muchas enfermedades que nos afectan, justamente no afectan a toda la población de la misma manera. ¿Ya? Y entonces, lo que muchos hemos escuchado desde ya hace tiempo, y no solamente aquí en Chile, en Sudamérica, sino que en diferentes partes del mundo, se ha dicho de que justamente no todos estamos igualmente afectados. Aquí hay un ejemplo de una posible evidencia, que es que tenemos la tasa de letalidad en el sistema público versus la tasa de letalidad en el sistema privado. Estos datos igual son de el invierno pasado, por ahí por julio, y bueno, es un primer indicio que nos podría decir que al parecer la tasa de letalidad en el sistema público es un poco mayor. O bueno, dependiendo, ¿cierto? La clínica indica un poquito más, el hospital Soto del Río menos, pero hay algunos hospitales públicos que tienen una tasa bastante más alta que algunas clínicas privadas. Entonces, ese primer dato nos puede llamar la atención a decir, oye, pucha, qué complejo. ¿Por qué será eso? ¿Será real o será a lo mejor solamente esos hospitales y esas clínicas? Entonces, lo que podríamos llamar entonces una indagación sociocientífica es tratar de investigar algún aspecto científico, en este caso la pandemia, con una variable también social como podría ser, digamos, nuestro nivel socioeconómico. ¿Ya? Entonces uno se podría preguntar, ¿cómo podríamos determinar si existe una relación real entre el nivel socioeconómico y, digamos, el efecto del COVID? Y a través de lo que es la búsqueda de material para crear una actividad, ¿cierto? Que uno empieza a buscar así como a la 1 de la mañana, de repente, un domingo, para crear una actividad. Yo empecé a buscar en enero en el Ministerio de Ciencia, que decían que estaban todos los datos ahí libres, que se podían buscar. Empecé a buscar los datos y también encontré datos en espacio público. No sé si ustedes lo han escuchado. Y entonces generé esta matriz, ustedes pueden ver ahí, donde está las comunas del Gran Santiago en relación a diferentes variables, de las que yo pensaba que podían ser importantes para responder la pregunta de si existe alguna relación entre el efecto del COVID y un poco nuestro nivel socioeconómico. Entonces tenemos aquí la comuna, la población total de la comuna, el número de casos totales confirmados, esto es fines de diciembre, enero de este año, casos por la población, digamos, medidos por la población, no solamente el número de casos totales, sino que pesado o, digamos, donde se toma en cuenta por la población total.
el total de muertes dividido por la población, el porcentaje de reducción de la movilidad y el porcentaje de pobreza tridimensional. Estos últimos dos valores los tomé justamente del documento de espacio público. Y el resto los tomé directamente del Ministerio de Ciencia. Entonces uno, con estos datos, puede hacer lo que hacen los científicos, analizar datos. No hay nada que le guste más a un científico que analizar datos. Lo otro que le puede gustar es ir al laboratorio, si es de laboratorio, o ir a terreno. Pero mi experiencia personal es que después de un rato, sobre todo cuando uno ya se va poniendo un poquito más viejo, uno se queda con la delicia de analizar los datos y deja que los ayudantes vayan a terreno. Algunas excepciones hay, ¿cierto? Que les encanta hasta viejito estar en terreno. Pero lo más entretenido es buscar patrones en estos datos, ¿ya? Así que yo entonces los invito a que de repente, si pueden en grupo, de repente, ¿cuántos somos? Somos como 20 y algo, ¿no? 44 ahí en... 44, bueno, pero estudiantes, solamente los estudiantes, la gente joven, que puedan juntarse y incorporarse, meterse a este link, que es donde está esta tablita. Es una spreadsheet, como una especie de Excel, ¿cierto? Aunque no tiene exactamente todas las mismas funciones que Excel. Pero yo lo voy a copiar aquí, se los dejo en el chat, y ahí, no sé si... Gina, ¿podrías hacer salas tú? Que no sé quién tiene los poderes como para Claro, poder yo no hacer. sé si tienen así como grupos establecidos, y No, sería random nomás. súper No, al azar, interesante que po. pudieran mirar los datos y entonces trabajar la pregunta finalmente, que es si existe una relación real entre el nivel socioeconómico o alguna otra variable y los efectos del COVID. En la misma, digamos, en el mismo Excel, en la primera hojita están las instrucciones, que son más o menos las que yo he dado, pero puedo volver a poner la presentación, pero lo había sacado para dejarle el link. No, aquí está. Realiza una investigación para determinar cuál es la variable que explica mejor las muertes totales por población total de comuna. Entonces yo les doy solo la pregunta y ustedes ven cómo tratan de responder esa pregunta en base a algún análisis que puedan hacer, principalmente en términos gráficos, ¿cierto? No les voy a pedir que hagamos análisis estadísticos, menos ahí en Excel, pero busquen, miren. Lo más importante para hacer ciencia es tener datos, a no ser que seamos cosmólogos, ¿cierto? En general, la ciencia es más bien empírica o parte empírica, por lo tanto, siempre es bienvenido recolectar datos o tener datos ya de alguna fuente. Así que eso, si podemos trabajar en unos 20, 25 minutos y después, en los últimos 10 o 15, conversamos qué les parece. Y obviamente, si hacemos salitas, yo puedo ir ahí a cada una de las salas. Voy a hacer 4 salas. ¿4 parece? salas? ¿8? Como para trabajar de a 18 o de a 10. No, pues más o menos de 10. El Excel Bueno, tiene por grupo. 7 o 8 tiene hojas. Sí, no, el Excel tiene varias, y yo estoy pensando en que puedan trabajar de a 3 o 4, y cada grupo podría trabajar en una hojita, y le ponen, si quieren, el nombre del grupo. 8 salitas entonces, po. Si se pueden hacer, como, a lo mejor para trabajar de a 5, pues 5 por 8, somos 40, y los demás nos paseamos por la sala. Sí, por aquí vemos 2, 4, 6 profes. Sí, hay 8 hojitas. Yo generé 8 hojitas, puedo generar más, pero si trabajan de a 5, 5 por 8, la que dice instrucciones tiene ahí repetido la instrucción y otra instrucción un poco más específica. Súper.
Ya, le voy a pedir a Juan si puede hacer coanfitrión a Fabián, a Claudia. No sé si se podrá. Sí, espera, Fabián, aquí. Oh, ya, espera un poquito. Aquí estoy compartiendo Hoy ya hay 19, 24 lectores ya. Ah, excelente. Fabián, Aquí les estoy compartiendo a todos las instrucciones que están en la primera hoja. ¿Mm? Yo como... Listo. ¿Ya estás como coanfitrión? Sí, ¿Y ya quién lo vi. más? Claudia. Y claro, si se pueden agrupar en salitas pequeñas, ahí a lo Ya. mejor incluso pueden Y hacemos. Pueden Entonces, discutir. ¿cuántos grupos eran? 8. 8. 8 random. 8. 8 random. Ya, le voy a dar. Dale Ya. nomás. Súper. ¿Están preparados para trasladarse? Se van a virtualmente trasladar. la sala? De ahí, una vez que estén en la sala, 20 minutos. Y volvemos. Sí. Acá. Sí. Súper. Ya, están abiertas las salas. Ya, voy a entrar a una sala. Súper. Estamos todos y todas, así que dale, Sí. continuamos nomás. Ya. Continuemos entonces. Bueno, la idea entonces es que compartamos un poco lo que ustedes hicieron. Les voy a compartir ahora pantalla, pero podemos conversar. Yo, como les digo, no voy a dejarlo en modo presentación para poder ahí anotar. Miren, aquí yo pegué algunos gráficos que vi que estaban haciendo, y justamente ustedes entonces empezaron a elegir algunas variables, ¿cierto? Como para aproximarse a la pregunta general. Lo primero que me preguntó un grupo era si esa pregunta, cómo era de que hacer otra pregunta. Claro, porque esta pregunta era bien general y lo que yo les sugería es que a lo mejor hicieran una pregunta específica en relación a las variables que habían elegido. Por ejemplo, aquí está total de muerte y reducción de movilidad. Acá está total de muerte, digamos, en relación a la comuna, y acá está total de muerte en relación a la pobreza. Entonces, no todos tomaron las mismas variables. Entonces, me gustaría que me dijeran primero qué les pareció el ejercicio y qué cosas vieron en términos como que pueden ser un aporte en términos de enseñanza de la ciencia, y qué otras cosas a lo mejor son complejas de implementar. ¿Mm? ¿Qué les pasó a ustedes con la actividad? ¿De que se dieron cuenta? No sé si alguien quiere... La Karina Mandaca quiere compartir, creo, Sí, experiencia. por favor, que hablen nomás. Hola. Hola. Bueno, mi grupo, mi equipo, nosotras trabajamos el primer gráfico que sale, donde comparamos los datos del total de muertes que había por comuna respecto a la reducción de movilidad también que había por comuna. Comenzamos haciendo el análisis como con una hipótesis de que pensábamos nosotras que las comunas que tuviera mayor reducción de movilidad iba a tener menor muerte. ¿Ya? Excelente. Fue como una hipótesis que nosotras levantamos antes de realizar nuestro gráfico. No sé si alguna de mis compañeras quiere comentar algo igual. Bueno, mientras fuimos haciendo el gráfico, fuimos analizando comunas y igual llegamos como a la conclusión de que por ejemplo, en el caso de Puente Alto, tenían baja reducción de movilidad, o sea, había más movilidad en Puente Alto y había harta cantidad de muertes totales, pero también lo relacionamos por el número de habitantes por comunas, ¿ya? Que por ejemplo, vimos el caso de Lampa
y Lampa también tenía baja reducción de movilidad, pero tenía pocas muertes en comparación a Puente Alto. Entonces, nosotras como que relacionamos el tema de que en Lampa vive muchas menos personas que lo que vive en Puente Alto, que es una comuna mucho más grande. Así que eso es como a grandes rasgos. No sé si alguna de mis compañeras quisiera agregar algo más, pero es el análisis de nuestro gráfico. En el Oye, fondo, y como que entonces, la hipótesis se cumplió. Como lo que pensábamos al comienzo, en el gráfico igual se puede ver. en el gráfico se puede ver que hay una relación entre la muerte y la La movilidad. muerte, claro. El tema es que igual como que no podemos, siento yo, afirmarlo al 100 porque está ese factor que dice Exacto. Cari del De la porcentaje población. de la población por comuna, porque Puente Alto es la comuna con más habitantes en todo Santiago, entonces es difícil hacer la comparación con las otras comunas y su movilidad y su porcentaje de muerte. Eso, sí. Súper. Oye, qué interesante lo que ustedes estaban conversando, porque yo tengo ahí esa pregunta que dice: ¿qué diferencia hay entre esta investigación y la aplicación, por ejemplo, del método científico tradicional? O entre hacer una investigación a lo mejor de laboratorio y esta investigación que ustedes están generando. Ustedes en el fondo lo dijeron, pero no sé si quieren ustedes u otros explicitarlo. Ahí alguien había levantado la mano. Araceli tiene sí, la mano levantada. La Araceli había levantado la mano, que puede comentar su propia experiencia y si quiere responder esto que estoy preguntando yo también, o si no, no. Sí, Pero lo dejo ahí dando vuelta. comentarles que es interesante porque son muchas variables las que están en juego en este análisis. Entonces, si yo leo quizás el contexto inicial de este trabajo que me dice: existe una relación entre la vulnerabilidad de la población y las consecuencias del coronavirus, tiendo a pensar que los más vulnerables quizás son los que más les afecta, y también esa tendencia me hace a mí buscar los datos que me conviene para tener un gráfico que pueda acertar esta hipótesis. Sin embargo, con nuestro equipo, nuestro gráfico era muy parecido al que aparece en la presentación, que dice total de muertes dividida la población contra el porcentaje de pobreza. Pero nosotros teníamos la diferencia que era total de muertes dividido en los casos. Y ahí la tendencia no fue la misma que aparece en este gráfico, de hecho prácticamente nos dio lineal. Entonces nuestro gráfico no era asertivo con la hipótesis de que a más vulnerable, mayor consecuencia coronavirus. Entonces también, al menos a mí, recordaba la comparación que hacía uno de estos días el ministro de Salud, decía que en India no estaban controlando bien la crisis sanitaria porque habían muchos contagios, muchas muertes. Pero ¿cuál es la población de India? ¿Cuál es la población de Chile? Entonces no nos comparemos con India porque obviamente la población es distinta. Entonces son tantos, creo, los factores sociales que tenemos que ver, como la pobreza, el tema de las cuarentenas, los contagios, las muertes, que conjugar todo eso nos dan distintos gráficos que quizás no son tan concluyentes. Gracias, Araceli. Sí, mira, yo no sé mucho hasta qué hora tenemos y está bien interesante la investigación, o sea, digamos, la conversación, pero lo que ustedes han dicho tiene mucho que ver con la pregunta que yo acabo de poner ahí, porque ustedes están diciendo que es muy complejo y que son muchas las variables. Y claro, a veces ciertas ciencias tienen la posibilidad de hacer experimentos controlados o ciertas preguntas que yo hago un experimento, controlo muy bien una o dos variables y estoy como cierto de que finalmente al final del experimento, aunque igual lo puedo repetir porque se me puede contaminar y otras cosas, pero en general cuando hago un experimento es más certero esta relación entre una variable dependiente y una independiente. Sin embargo, la ciencia no solamente estudia fenómenos simples, la ciencia también estudia fenómenos complejos. Y yo como ecólogo, justamente estuve siempre enfrentado a fenómenos complejos, no a fenómenos manejables en un laboratorio. Por lo tanto, eso ya es interesante porque nos hace ver que la ciencia puede que no sea tan concluyente
y no necesariamente porque estemos haciendo trampa o porque estemos tomando mal los datos, sino que a lo mejor porque estamos analizando variables, en este caso, por ejemplo, individualmente. No sé si ustedes tienen estadística o se acuerdan algo de eso, pero uno puede hacer regresiones múltiples donde incorpora muchas variables y puede ver cuál de todas ellas explica mejor la variable dependiente. ¿Ya? De repente a lo mejor tenemos tiempo para una intervención más que quieran decir, conversar, compartir, en términos de lo que sigue. Gabriela y Lucas Alfaro habían levantado la mano. Lo mío es muy cortito, solo decir que justo hoy día hicimos una actividad en segundo medio, que hoy día me tocó hacer clases con la profe Claudia, y presentamos gráficos y tablas de un informe sobre los datos de cáncer en Chile y Latinoamérica, y fue súper, súper interesante la conversación. Se hablaron, los chicos hacen como unas reflexiones geniales que como que viví un poco, siento lo que estamos viendo ahora, como que lo experimenté y resultó muy bien. Entonces quería decir que fue una experiencia súper enriquecedora, salieron concepciones alternativas, o sea, fue como mucho más provechoso de lo que me imaginé. Entonces solo quería explicar que este tipo de técnica que usted está explicando, como que lo viví y resultó muy bien. Qué bueno, Gabriela, muchas gracias. Ahora, también, siguiendo con lo mismo, tampoco es tan fácil analizar gráficos y hacer gráficos. Si ustedes se fijan, estos 3 gráficos que están ahí, hay uno que me permite, así como, valga la redundancia, gráficamente o figurísticamente, ver más fácil un patrón, ¿cierto? Que es el que es finalmente un gráfico de dispersión, ¿cierto? Los otros, si bien me ponen las 2 variables juntas, bueno, por lo menos el de la izquierda, es más difícil ahí concluir también. Entonces, eso también es algo que se puede trabajar justamente, como decía Gabriela, al analizar o al generar gráficos. Y como ustedes ven, se pueden hacer a partir de datos que ya están tomados, no es necesario que yo los tome, aunque también es entretenido. ¿Ya? Aquí están algunos gráficos que yo hice con los datos que ustedes estuvieron analizando, donde por ejemplo les quiero mostrar el porcentaje de pobreza versus el porcentaje de reducción de movilidad. Esta es una relación positiva, o sea, negativa significativa, donde nos dice que justamente aquellas comunas que tienen un índice de pobreza más alto, ¿cierto? Justamente son las que menos se mueven, ¿ya? Y por otro lado, acá están los casos, poblaciones totales, junto al porcentaje de pobreza, y ahí también ahora hay una relación positiva significativa, donde me dice que comunas más pobres justamente tienen más casos por población total. Eso es bien interesante en términos de lo que, cuán cerca o cuán lejos estamos de encontrar una respuesta a nuestra pregunta. Me voy a saltar estos otros porque en el intertanto que yo hice por primera vez esta actividad, que fue en enero, ahora en abril acaba de salir este artículo publicado por científicos chilenos, entre ellos mi profesor guía de tesis de doctorado, Pablo Marquet, donde ellos estudiaron justamente el estatus socioeconómico y la incidencia de COVID. Lo que sí, ellos tomaron otras variables, a partir de datos solamente datos entregados por el gobierno. Ellos tomaron principalmente el estatus socioeconómico, no la pobreza tridimensional como tomé yo desde espacio público. Ellos tomaron otra variable que también se asociaba a eso, y lo que encuentran ellos es que justamente el estatus socioeconómico, o sea, mientras más bienestar tengo yo, el estatus es más alto. Entonces en la variable ahí está al revés. Mientras yo tengo un estatus socioeconómico más alto y vivo en las comunas como Vitacura, Las Condes, y el porcentaje, digamos, aquí las muertes por 10.000 habitantes disminuyen. Entonces, el patrón es más o menos el mismo, pero con otras variables, con estatus socioeconómico y por muertes de COVID por 10.000 habitantes. Pero el patrón nos está diciendo más o menos lo mismo. Esto es súper interesante porque finalmente este trabajo que yo he hecho con ustedes y con otros profesores se ve reflejado en un estudio
real, digamos, científico. Y es interesante ver que sí, al parecer hay bueno, ellos estudiaron más variables como los test, mientras la comuna era con mayor estatus socioeconómico, mayor cantidad de test también se hacían, etc. ¿Ya? Eso. Bueno, en términos un poco, si tienen alguna otra cosa que compartir en términos como didácticos, en términos como de cómo se hizo la actividad, ahí les dejo simplemente ese resumen en términos de qué es lo que es una actividad indagatoria, según el creador de la indagación, que es Joseph Schwab, por ahí por el año 60, nos dice que una sala de clase donde se indaga es que hay preguntas, hay recopilación, obtención o análisis de datos, por lo tanto, no necesariamente tengo que tomar datos, pero tengo que analizar datos al menos, interpretación de resultados. Si a esto lo unimos con un tema que justamente nos une, la sociedad con la ciencia, estamos en presencia de una actividad de indagación sociocientífica más que científica. Eso quería mostrarle hoy día y agradezco la participación. Estoy listo yo por lo menos. No sé si hay algún otro comentario. Gracias, Hernán, por la presentación, por la actividad. Ahí estaban pensando harto los profes, que nos dimos cuenta cuando nos paseamos por la sala. Podemos quizás abrir el espacio para unos 5 minutitos para que puedan también hacer sus preguntas relacionadas quizás más con los aspectos didácticos de esta estrategia. Ahí en el chat nos dicen muy buena charla, Camila Oyarzún. Hay algunas manos levantadas. Está Fabián. Sí, no, yo solamente quería levantar la mano como al final, después de que los profesores en formación y profesoras en formación den algunas opiniones, y que si vayan dejando los comentarios en el chat, súper bueno para que así vayamos dándole la retro al profe Hernán, que yo sé que nada, está esperando. Gracias, gracias. Dudas, comentarios, alguien quiere preguntar algo. Aprovechando que están en plena práctica profesional, la idea es que puedan poner en práctica. Interesante lo que dice María Fernanda, por ejemplo. Sí. Claro, analizar gráficos y analizar datos implica tener un manejo, por ejemplo, de Excel, por ejemplo, de la matemática, que siempre está asociado al análisis de datos en ciencia. No sé, poder sacar promedios, por ejemplo, en otro momento a lo mejor tengo datos que necesito sacar promedios, no tengo para qué tomar, o sea, obviamente aquí el dato era por comuna, pero imagínense que yo quisiera decir, bueno, ¿y hay algún efecto de, no sé, la ruralidad de la comuna o alguna otra cosa y yo tomo comunas y las promedio? Tengo que saber sacar un promedio. Entonces, de todas maneras, es interesante eso. Hay otras cosas, aparte del conocimiento científico y las habilidades científicas, que son también las competencias o habilidades matemáticas. Hernán, solo un alcance antes de la otra palabra, ahí se abre un súper buen escenario para todo lo que son los ABP. Justamente si mi grupo curso, pienso yo, a lo mejor es más débil, a lo mejor yo mismo como docente me puedo aliar con el colega de matemáticas, ¿cierto? Y trabajarlo de manera conjunta, ¿cierto? Y vamos supliendo el tema y probablemente a los estudiantes les haga mucho más sentido. Así que esa también podría ser, en vez de un obstáculo, lo podemos transformar en una oportunidad. Eso. Exacto. Concurro con Claudia. Ahora, también tiene cosas de repente más complejas en que igual uno se va a demorar un poco más. No es llegar y hablar y decir el COVID esto, el COVID lo otro, pero como ustedes ven, o sea, son otras las habilidades que estamos ahí trabajando, aunque obviamente nunca participan todos los estudiantes, pero el que puedan mirar un gráfico, como nos decía Gabriela, analizar un gráfico, es un trabajo de otro orden, más que otros que de repente tenemos que hacer igual. Profe, yo tenía una consulta para usted. Bueno, nosotros tenemos clases y gracias a las clases que hemos tenido en el magíster, uno aprende mucho.
mucho y se cuestiona mucho más, de hecho, y quería pedirle si usted le puede dar algún tipo de consejo o algún aporte con respecto a la enseñanza de la ciencia a los futuros profesores que el día de mañana van a estar en aulas enseñando ciencia, algunas orientaciones quizás que usted lo ha visto en la experiencia, yo creo que son súper importantes de su vasta reconocimiento en base a la enseñanza de la ciencia. Chuta, ¿qué les puedo decir en realidad? Que sigan los consejos de Claudia, Fabián, de Racim. Eso es lo que puedo decir, que son los que yo conozco y seguramente del resto de sus profesores guías, que siempre ellos van a tener justamente esa visión, que están ahí en la universidad guiándolo a ustedes, tienen la experiencia tanto en el aula como en la universidad. Yo creo que son los profesores más idóneos para justamente lo que nosotros hacemos en investigación. Muchas veces ellos mismos lo conocen, pero saben cómo se puede implementar y qué tanto se puede y qué tanto no en el aula. Así que nada, mi consejo principal es ese, y nada, pues siempre estar ahí estudiando y preguntándose cómo pueden mejorar su práctica o en realidad cómo está saliendo la cosa. Si eso es, si de repente con un curso yo puedo tener un ticket de salida, hacer algo como para tener ese feedback y saber cómo va la cosa, yo creo que es lo más importante. Súper. María Fernanda dice, gracias por la exposición, la información, la actividad. Adiós, grupo, un gusto compartir con ustedes. Es que María Fernanda es profesora de un colegio que está acompañando a una de nuestros profesores en formación. Insistimos en invitarla y gracias a ella por asistir. Oh, gracias por estar aquí entonces, María Fernanda. Gracias a ustedes, buena oportunidad para aprender más cositas. Súper. Gracias, Hernán, por la información, por el espacio, por la actividad, y como tú dices, que yo creo que el principal consejo es que intenten nomás, pues, que tienen a los jóvenes que intenten probar nuevas estrategias, metodologías, creatividad full ahí con los profes, y si no resulta en la primera, resultará en la segunda, y si no en la segunda, en la tercera, y así. El profe que no intenta y que no tiene optimismo. Y siempre tratar de tener alguna evidencia, eso es lo importante, porque si no, o sea, cómo yo sé que resultó o no, que no sea solo el ojo o la corazonada, sino que algún tipo de evidencia y que eso me ayude a mejorar, a cambiar o modificar alguna cosa a la próxima. Bueno, gracias a todos, gracias a todas. Los dejamos liberados para que puedan reunirse con sus tutores, con sus